Rumbo Editorial. Imprescindible leer. Y ahora con mucha alegría estamos recibiendo, como cada semana, a Carmen Galuso. Buen día, bienvenida, Carmen. Buen día, Alejandro. Buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. Carmen, como anunciamos, no vino sola, vino acompañado de un querido amigo que ya nos ha, por suerte, visitado muchas veces, médico de profesión, escritor de profesión, Miguel Cherro con nosotros. Buen día, bienvenido, Miguel. Muchas gracias. No, porque me estoy preguntando, da la sensación como que el escritor va asomando cada vez más. Claro, sí, sí. Es una duda que se plantea, viste, a uno mismo se le plantea interiormente y bueno, veremos quién triunfa. Bien, y a propósito, juntando ambas cosas, es por ahí las razones que explican o justifican tu presencia en el día de hoy. Claro. Tiene que ver con una novedad. Bueno, hablemos de eso, me parece que está bueno que el público lo sepa. Sí, la novedad es que nos juntamos un grupo de médicos. Yo diría que es una vieja iniciativa que de alguna manera se fue dando en el tiempo hasta culminar ahora, porque finalmente una persona movió esa iniciativa lo suficientemente para que cobrara cuerpo y cristalizara. Nedy Varela, una colega, luchó, bregó para que la cosa saliera en el seno de la Comisión de Cultura del Sindicato Médico. Entonces, con el apoyo y el respaldo, nosotros decimos la umbrella, ¿no? La sombrilla del Sindicato Médico, bueno, a la sombra de la cual nos criamos, crecimos y ahora salimos a la vida. Digamos, en estricta, no diría connivencia porque es una palabra que tiene sus connotaciones, pero en estricta... No está gozando de buen marketing, digamos. Claro, en estricta alianza con la Comisión de Cultura del Sindicato Médico, que coordina otro colega, Pedro Collauñán, y que, por supuesto, nos apoya, bueno, integra la comisión directiva también, pero la institución pretendemos que legalmente funcione no ligada formalmente al sindicato médico, amparada, digamos, en ese ámbito al cual todos queremos y respetamos, pero independiente del punto de vista del ejercicio administrativo, ¿verdad? Porque aspiramos a que los integrantes, como ocurre ahora, no sean solo los socios del sindicato médico, sino que vengan de distintos lugares del país, aunque no estén afiliados al sindicato médico. Es decir, es más amplio nuestro registro que el registro estricto del sindicato médico. Estamos hablando de la presentación, o sea, de lo que ocurrió hace pocos días atrás, ¿no? El viernes pasado. Sí. No, si mal no, sí, ¿no? Viernes 17. No, ¿qué va a pasar? El viernes 17. Sí, el viernes 17 de noviembre, ya de paso se lo agendan a las 19:30 horas, bien cerquita de la radio, acá en el sindicato, en Boulevard 1565, esquina Palmar. Allí se presentará la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Sí, formalmente. SUMES. Allí vamos a homenajear a dos pioneros. Uno de ellos son dos colegas también, ¿no? Uno de ellos es el profesor emérito Fernando Mañé Garzón, que ha tenido una larga trayectoria como escritor, vinculado sobre todo a la historia de la medicina. Y la otra es una colega, una querida colega, Silvia Puentes de Ollenar, que ha dedicado muchos años no solo a mostrar su producción, su poesía, su narrativa, sino que ha sido una impulsora de valores nuevos, de gente que no encontraba posibilidad de publicar en otros lugares, y ella ha estimulado que lo hiciera a través de antologías que realiza anualmente, de las cuales Carmen tiene. Claro, justamente quería desembocar ahí con el centro que levanta Miguel, porque Miguel mencionó a Nedy Varela, acaba de mencionar a Silvia Puentes, y a propósito de Quipus, Rumbo,
y vos misma, Carmen. Dios los cría. Claro, andá dando vueltas por todo ese asunto, hay ¿no? varios autores, allí también está Giselle Petride, Sí, también Giselle está Petride. Piñeiro, Sí. también, digo, hay varios autores. Carmen ha sido madre, ¿viste? Para muchos. Lo que te falta es ser médica. Ya Para lo integrarte. llego, ya lo llego. Pero sí quería resaltar de Silvia, que Silvia tiene otro mérito enorme, que es que es la fundadora de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil en Uruguay. Eso es expertise, además, Pero desde la perspectiva exactamente, pero claro, fue la única formadora de expertos en literatura infantil, que yo me empecé a vincular ahí con Silvia cuando hizo su cátedra en la Biblioteca Nacional, y que fui a los cursos. Y después la otra gran cosa de Silvia, aparte de las personales, que es sumamente generosa y que tiene muchos puentes, y que, como ella se llama Puente, la otra gran cosa es que la mujer que nos ha tenido actualizados, porque ahora hablar de literatura infantil en Uruguay, por suerte, es hablar de que tenemos muchos autores buenos, muchos ilustradores buenos, mucha producción nacional que no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Hoy es eso, pero cuando Silvia arrancó con esto, la literatura infantil estaba mirada tan mal, con una mirada tan como algo, bueno, para los nenitos, los que escriben son infantilizados y no tienen ningún valor literario. Y Silvia, que recorrió el mundo como embajadora de la literatura infantil del Uruguay, y nos trajo en ese viaje, nos trajo más de lo que llevó, en el sentido de que nos mantuvo actualizados. Ella se conectó con todas las cátedras de literatura infantil que hay en el mundo, y nos iba trayendo todo lo que pasaba. Nosotros conocemos autores, primero los conocimos por Silvia, y hoy muchos están sin llegar. Entonces ella llevó la literatura infantil al mundo y nos trajo la literatura infantil del mundo. Hoy estamos en otro momento, pero reconocerle el gran mérito, que ella fue la pionera, la que se largó cuando nadie quería nada con la literatura infantil en Uruguay. Fue Silvia la que apuntaló esto. Hoy podemos decir que en el mercado es de lo más apetecible la literatura infantil, el que publica. Bueno, al punto tal que ya hace unas cuantas ediciones de la Cámara, en la Feria Internacional del Libro que organiza la Cámara Uruguaya, y en el marco de la entrega de los premios Bartolomé Hidalgo, la categoría infantil tiene ya 2 versiones: libro infantil juvenil, y además el libro específicamente de ilustraciones, porque advirtieron que el volumen era tal y que no podían meter como en el mismo rubro. Esto habla de un crecimiento indudable, es ¿verdad? Impresionante. Bueno, ella es jurado también para la Cámara de los premios que se dan. Yo no sé si aclaré, no lo recuerdo ahora, que estas 2 personas, Silvia Puentes de Ullenari y Fernando Mañé Garzón, van a ser declarados miembros de honor de la sociedad, de la incipiente sociedad de médicos. Ahí está, escritores. una sociedad que ya tendrá sus miembros de honor. Y en este sentido, a mí se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Porque, bueno, me imagino que de algún modo esto se inscribe, a ver, primero en la histórica importancia que a lo largo de la historia de nuestro país, fundamentalmente la del siglo pasado, de la segunda mitad para acá, han tenido en la cotidiana vida de los uruguayos los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, te guste más, te guste menos, te parecerá saludable y fortaleza, te parecerá malo y debilidad, eso forma parte de otra legítima discusión. Los sindicatos en Uruguay siempre han sido muy importantes, ¿verdad? Cuando las cosas vienen bien, uno necesita la voz de los sindicatos. Cuando
se requiere de la voz de los sindicatos, cuando las cosas vienen mal, se requiere de la voz de los sindicatos, ¿no? ¿Verdad? En ese contexto, los sindicatos siempre han tenido, más o menos, la pretensión de no ser instrumentos que solo aborden reivindicaciones de carácter estrictamente laboral, salario, mejores condiciones de trabajo, etc. Y por ahí siempre han aparecido las comisiones de cultura, ¿verdad? Las que promueven, generan, hilan, las que terminan alimentando los mismos actos sindicales con la cuota cultural artística, generando contactos y la mar en coche. Bien, el sindicato médico obviamente no está ausente de esa que podríamos llamar tradición, ¿no? Ahora, este asunto, el SUMES, ¿verdad? La Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, me da la sensación, Miguel, necesito que me lo aclares, que de alguna manera es hija de esa tradición, pero asimismo me parece que se propone hacer cosas que van más allá de ese asunto, ¿no? Sí, claro, es decir, claro. ¿Qué sentido tiene juntarnos, no? El sentido de juntarnos, bueno, en primer lugar, tiene la importancia de reconocernos con una... Yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Medicina, yo concomitantemente iba a la Facultad de Humanidades, porque claro, las vocaciones coinciden en paralelo, ¿no? Durante la carrera de medicina tuve la actividad de 10 años continuados en el galpón, por ejemplo. Es decir, que la cosa cultural se estaba dando. Pero, ¿qué me pasaba internamente a mí? Que no sabía que existían otros compañeros que padecían la misma renguera. Entonces, no era fácil transmitir esa oculta vocación y compartirla. Hasta que un día... Era como clandestino. Claro, hasta que un día me encontré con un compañero, Ariel Rodríguez, concretamente, un excelente amigo, que leía a Proust. Entonces, fíjate que yo no sabía dónde meterme. Leía a Proust y había encontrado un alma gemela en el medio de aquel mar informe. Entonces, junto después a eso aparecieron otros compañeros, apareció Odette Layar, que hacía ballet, por ejemplo, ¿no? Apareció otro compañero que era director de orquesta sinfónica, Silvio Alatgen. Apareció otros dos compañeros que hacían cine con Fucho Musitelli, Sheila Henderson y J. Noli. Entonces se dio, bueno, apareció Omar Macadar, apareció Carlos Casacuberta, digo, que eran individuos que tenían otras inquietudes. Entonces, digo, reconocernos en esa similitud de ideales o de gustos o de apetencias culturales fue muy importante. Yo creo que SUMES recoge esa intención, ¿viste? En primer lugar, agruparnos, sentirnos iguales. Digo, antes que nosotros estuvo Eliseo Salvador Porta, estuvo Juan Carlos Macedo, que era excelente poeta, estuvo Esther de Cáceres, pero digo, no sé en qué medida sintieron esa misma necesidad de agruparse por este lado de la renguera cultural, claro, ¿verdad? Ahora han descubierto a esta altura que hay una manga de rengos, ¿no? Sí, una legión. Seguro, claro. ¿Y cuál, si yo jugara con vos, ¿no? Sí. Porque a mí me parece que siempre que uno arma algo, sí, aunque ni siquiera esté explicitado, mucho menos escrito, y hasta quizá ni necesariamente está claramente instalado en el plano consciente, uno proyecta, se imagina cosas. Hagamos esta Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores para... Bueno, justamente primero para adquirir una identidad dentro del colectivo médico como individuos que, bueno, ya sea escribimos poesía, escribimos narrativa o algún otro tipo de cosa, digo, ¿no? Que es muy amplio el concepto. En primer lugar eso. En segundo lugar, dar a conocer lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, en estas reuniones que hemos tenido, fundacionales, nos damos un espacio para que cada uno de nosotros lea alguna producción. Entonces, ese hecho de promover el conocimiento recíproco fomenta una cosa creativa, ¿no? Que a nosotros nos sirve indudablemente como estímulo para seguir creando. Ahora, por supuesto que en paralelo con eso hay otras intenciones, es decir, hay intenciones de promover la cultura a nivel social,
resaltar los valores positivos de un humanismo auténtico, ¿verdad? Y que le sirva a la sociedad como registro formativo de valores culturales positivos. Otra de las cosas que tenemos es difundir la actividad a nivel internacional, contactarnos con otras sociedades, que las hay y muchas, de médicos escritores, claro, y que realizan congresos, y nuestra intención a futuro, no digo en lo inmediato, pero en un plazo razonable, es crear una instancia de encuentro internacional de escritores médicos, favoreciendo de ese modo el intercambio, el enriquecimiento recíproco, ¿verdad? Que es una cosa que me parece que... Nosotros venimos a la saga, un poco que nos está faltando, porque en Argentina, por ejemplo, bien cerquita, sí. La literatura en la parte terapéutica, ¿no?, ocupa ya un lugar, pero hace años, muy importante. Y acá yo, por ejemplo, Julio Barrera, que es un médico también que publica con nosotros, ha ido a muchos, porque a él le interesa mucho esa conexión de la medicina con la literatura, la literatura como terapia. Bueno, ni hablemos a nivel de la parte de pediatría, pero inclusive claro, en los adultos. O sea que los médicos, no solo para sí mismos, sino también vinculado con su profesión, encuentran en la literatura un lugar importante como parte de la parte terapéutica también. Claro, ¿no? Ese rubro lo contemplamos, que menciona Carmen, porque inicialmente se pensó que podría ser exclusivamente una sociedad dedicada a poetas y a narradores que hicieran literatura pura en el sentido ficción, clásico. Digamos. Claro, sí, exactamente. Entonces nosotros incluimos la literatura documental, la literatura de difusión. Por ejemplo, mi mujer escribe libros que ¿dónde entran? Obviamente están respaldados por un saber científico, pero la formulación no es para nada la tradicional de yo no voy a escribir, no voy a incluir en la sociedad a alguien que escriba sobre el edema agudo de pulmón, claro, o que escriba sobre la meningitis en el sentido médico, hay un matiz, ¿no? Pero el individuo que escribe, por ejemplo, sobre una dieta saludable, algo general, la vida... Sabés que ahora que te escucho algunas preguntas siempre nos atraviesan a todos horizontalmente, ¿no? Que de alguna manera, ahora ya no, porque hace tantos años que lo hago, que el ciclo encontró por sí mismo su identidad, pero en el ciclo Escritores a Mano, yo inicialmente, que hacemos todos los martes en Teatro Notariado y que lo vengo haciendo desde el año 2002, me hice esa pregunta, es decir, y bueno, Escritores a Mano, ¿y de qué escritores hablamos? ¿Y cómo? Y al final encontré que lo mejor era el no límite, ¿viste? Escribí y la gente terminó avalando eso, sabe que una persona, aunque no necesariamente... Entonces de pronto hay en colegas periodistas que publican libros, hay decenas de somantes. ¿Y entonces qué? ¿Porque no escriben ficción no van a participar del ciclo? Son escritores. Bueno, sí, claro, utilizan su profesión al servicio de ese trabajo en particular, claro, y allá participan. Claro. ¿Y por qué no hacerlo, verdad? A sangre fría, ¿no es literatura? Bueno, sí, claro, eso es claro. El límite a veces es impreciso y no se puede ser tan estricto de querer forzar la... Pero, y la idea es porque me imagino mucho, yo soy médico, estoy escuchando esto y primero a lo mejor admito, bueno, yo también soy Rengo, ¿no? Para seguir tu imagen, ¿no? Sí. No lo sabía mucha gente, pero yo lo soy. Dentro de los escritores están aquellos que son, digamos, que sacan pecho, no en el sentido de la soberbia, sino de la reivindicación. Aquellos que lo hacen estrictamente como en tiempitos libres y claramente en una actividad subordinada a aquellos que han publicado, aquellos que no les interesa publicar, a aquellos que tienen algo escrito y no saben si merece ser publicado. Claro. ¿Qué pasa con ese...? Qué lindo la imagen que traes, Alejandro, porque es así. Estamos... digamos, constituidos por personas que están en todas esas variedades que vos acabas de mencionar. Y bueno, la intención es que todos puedan expresarse, que todos tengan ese espacio creativo respetado y que podamos conocer esas cosas que
de otra manera se reservaban atrás de una cortina, ¿viste? O escondidas Claro. en un cajón. No, la situación que describiste tal cual describe lo que nos pasa en este momento. Pero tendrán ahí un lugar, digamos, podrán... Claro. Es lo que estamos tratando a nivel de las reuniones, que cada uno muestre lo que hace, ¿verdad? Algunos con mucho temor, otros con más soltura, Claro. algunos con más desfachatez, digamos, por usar una palabra, otros con más recato, pero bueno, ¿Y todos vos tratan. en qué columna estás? ¿Los recatados o los desfachatados? Bueno, Carmen sabe. Carmen Yo sabe, me callo. Carmen sabe que yo no me considero escritor, diría, para seguir a Vargas Llosa, escribidor en todo caso, ¿no? Escribidor, pero no escritor. No, yo tengo la ventaja de haber superado la timidez a través del teatro, ¿no? Porque eso te da indudablemente una soltura que no tiene otra persona que no corrió ese camino, ¿viste? Entonces, mi formación en el galpón fue muy instructiva, ¿viste? Y también tiene la suerte de escribir bien. Eso lo dice Carmen, no lo digo yo. Versiones indicarían que se trata de un buen escritor. Sí, se avecina. No, pero objetivamente has recibido subrayados elogios, Sí. transformados en reconocimientos, ¿no? Sí, Así sí. que- Sí, lo más lindo que tuve fue que me ternaron para el Bartolomé Hidalgo hace 2 años, ¿no? Sí, sí, ¿No sí. te acordás? Por el libro. Y saqué un premio con un cuento breve, la editorial Botella al Mar, y la revista Letra Viva, me premiaron. Mirá cómo será la cosa, que ya te olvidas de los premios. Y ahora, No, pero- y ahora nos están pidiendo una conexión por Giza, desde París. O Sí. sea, pasan cosas con Muy los bien. libros que hacen su camino. Sí. Aunque el autor no lo quiera, no se quiera acordar o no lo quiera ver. No, ese libro sí significó mucho emocionalmente, ¿no? El de Giza. Sí. Claro, y cobra. Conversamos actualidad. acá sobre Sí. Cobra Sí. actualidad. Giza, la niña de la maleta. Cobra actualidad con los últimos hechos. Estábamos Ujú. hablando Sí. con Carmen, ¿no? Con los atentados que han habido, y yo digo, creo el recrudecimiento del neonazismo a nivel internacional. Sí, bueno, tú me acabas de decir que fuiste a ver Arturo Huy, resistió Sí. la ascensión de Arturo Huy, y bueno, si bien Brecht escribe esa obra como gesto explícito de generar un vínculo con la ascensión de Hitler en Alemania, y más allá de las tentaciones que a veces uno tiene de creer que los fenómenos se repiten de idéntica forma, justamente la riqueza de la vida es que no se repiten de igual forma, ¿verdad? Pero en todo caso, sí hay un lo dicen los politólogos, los analistas, que han incluso algunos de ellos tuve la suerte de filado por este micrófono, hay como un malestar por distintas razones de lo institucional, de lo democrático, de lo aparentemente ya adquirido y que no tenía, ingenuos nosotros, marcha atrás. Lo que para mí no termina de ser, aunque angustiante, fascinante, en el sentido de que, y así somos los humanos, ¿qué querés que te diga? Sí, sí. ¿Verdad? Lo que creemos que ya es aprendido, lo que creemos que ya demasiado daño nos costó haberlo perdido, demasiado dolor, ya nos hace que vemos la vaca y lloramos. Sin embargo, pasa un rato y a lo mejor volvemos a ver la vaca y no lloramos, Sí. ¿verdad? Claro. Algo así como, no aprendemos más. Bueno, será que entonces siempre hay que insistir y hacer y Exacto. trabajar, ¿no? Exacto. Trabajar sobre Y- la memoria, que es lo sí, único claro. que Sí, rescata claro, de claro. no volver a... Pero no pues, mirá, No es lo bueno. mismo, sino otra forma, porque justamente si fuera igual, tal vez hasta lo reconocerías más fácil. A eso me Exacto. El refiero. problema es que como toma ropajes nuevos, Claro. que no, como Sí, los, claro. como debe ser como ya que estoy con un médico, como los virus, ¿no? Sí, que claro. se adaptan Ah, y tienes que sí, volver sí. a. Pero ¿no? que Sí, toma sí. ropajes Es como lo mismo, nuevos, sí. y acá está el otro tema que me parece que, no sé, deberíamos meter desde ese lugar cabeza, yo intento, con razones, con justificaciones, porque ¿cuál sería fascinante para los que, por ejemplo, somos clarísimos enemigos de cualquier tentación, en este caso neonazi, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sería? Decir, son una manga de tal por cual, Sí. hijos de no sé quién, Sí. y enfermos de no sé cuánto. Ah, bueno, son los enfermos, y el sano soy yo. Sí, sí. Ahora, ¿por qué prende?
¿Desde dónde viene? ¿En qué se apoya para? Entonces ahí tenemos que meter. El otro día con lo del ataque al memorial, ¿no es cierto? Había como dos posiciones, mejor dicho, dentro de una posición generalizada, bastante unánime de rechazo, por supuesto yo estoy entre esas, estaba las que decían, estos son una manga de tal por cual. Y yo digo, probablemente el que escribió, probablemente forme parte de una organización. Ahora, y los que miran y no saben, y tienen el derecho a preguntarse, ¿qué decimos? ¿Te estás viendo tentado por el mal? ¿O hay que conversar, hay que charlar, hay que recordar, hay que hacer memoria, hay que ilustrar? Hay que ilustrar y hay que fortalecer las democracias también. Claro. Porque cuando la democracia empieza a renguear para tomar, ¿no? Claro. Porque las democracias renguean también en periodos y son las que hacen que afloren estas posturas extremistas que alimentan que por ese camino no vamos, que están son todos corruptos, que son todos, ¿no? Entonces la gente pide fuerza, pide disciplina, pide rigor, y ahí caemos en esto que es peor que cualquier. Por eso digo, justo la oportunidad de la ascensión de Arturo Ui es remarcable, porque coincide con un momento donde Brecht aplica que se haga ahora, ¿verdad? Que fue uno de los individuos que más trató de explicar y ilustrar sobre el fenómeno. A propósito, ¿sabes que Brecht fue estudiante de medicina? Sí, claro. Estudiante de medicina. No sabía. Grandes escritores vinculados a la medicina. La terminaron y la dejaron. Anton Chekhov. Claro. O siguieron con las dos, pero tiene que tener su explicación, ¿no? Se dice que, por ejemplo, que la poesía nace de los grandes dolores, desamores, ¿no? Para narrar tenés que tener algo que contar. Los médicos viven situaciones muy extremas en las que ahí debe venir el impulso ese ¿no? De querer contar esta situación límite que yo viví. Calculo yo, y debe haber otras miles de razones, pero es llamativo que se da a lo largo del tiempo y en el mundo entero, tanto médico vinculado a la literatura. Aunque es difícil mostrar, ya estamos entrando en un problema, en un aspecto técnico, es difícil mostrar el quehacer de la medicina, ¿no? Para el público general, porque también está el hecho de que los médicos nos acostumbramos a vivir determinadas realidades de la medicina de un modo que no es el habitual en la sociedad que nos rodea. Digo, no es que nos armemos de una cáscara de insensibilidad, pero nos da pero una un poco manera... sí. Sí, a veces digo, no. Sería si fuera a ultranza, digamos, esa cáscara, sería absolutamente negativo, porque sería una defensa mal usada. Claro. Pero vos necesitas, de alguna forma, tener noción de que estás actuando en una situación como agente, como partícipe, pero no estás comprometido con la situación del punto de vista afectivo, porque eso te inhabilitaría de actuar con objetividad, pero tenés que conservar la resonancia. Esa es la dificultad del médico. Es lo mismo que aplicó Brecht en el distanciamiento. Exacto. Es el mismo. Es distanciarse sin ajenizarse. El bombero, pensar en el bombero, ¿no? Y si están los niñitos ahí en la casa con llamas. El tipo no puede estar pensando en eso. El tipo tiene que pensar en cómo está el oxígeno, qué cosa, a dónde ataco con mi hacha, a dónde ataco con mi chorro de agua, ¿no? Claro. Pero si vos contás esa parte, digamos, técnica... y queda como un insensible que no le importa nada y que está deseando llegar a la casa para ver Netflix. Claro, seguro. Esa es la dificultad, ¿viste? Sí. Bueno, chiquilines, los tengo que dejar por hoy. Por hoy, Por hoy, claro que sí. Te tomamos la palabra. Y celebro, celebro que sea así. El viernes 17 habrá razones entonces para que nos reencontremos, 19:30 horas, en el Sindicato Médico se creará, en el marco de la Comisión de Cultura del Sindicato Médico del Uruguay, la presentación de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, que, lejos de restar, forma parte del SUMES, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor. Gracias, Miguel, y mucho éxito. Gracias. Miguel Cherro nos acompañó y Carmen Galuso, contigo nos encontramos la semana que viene. Con la alegría de siempre. Rumbo editorial.
Imprescindible leer.